Amigos, hoy es lunes y los lunes de cada semana converso con Ender Arenas, mi amigo de siempre y además mi compañero de las actividades radiales y televisivas. Después de salir de Maracaibo, nos volvimos a encontrar, pero ya no cobijados bajo la señal de una radio o de una televisora, sino por el prodigio de las redes, ese que nos permite estar en sus casas los lunes a las 7 de la noche, en algo que llamamos así como hablando de política y de cosas peores, porque siempre habrán cosas peores. Y sin duda, en Venezuela están pasando cosas que algunos atribuyen a la política, pero otros, con buen sentido, atribuyen a una actividad de delincuencia organizada. Y fíjense las cosas de Venezuela. Hay una delincuencia organizada en un país desorganizado, porque solo un país desorganizado puede tener las circunstancias que vive Venezuela hoy. Y esas circunstancias llevan a que Venezuela, que tuvo la mejor red eléctrica de América Latina, hoy se debata entre apagón y apagón. Un país que tenía una buena red de agua potable, con unas grandes represas que acopiaban el agua de nuestros ríos para llevarla tratada a los hogares, pues ya no llega a los hogares. Ahora se surte la gente con camiones cisternas. Un país que tuvo una incipiente industria, pero que cubría con los estándares necesarios para funcionar como industria en Venezuela, al igual que la agricultura. Y en la agricultura tenemos que decir, por ejemplo, que en Venezuela se comenzó a cosechar el arroz en secano y hubo importantes avances en la ganadería de todo tipo. Y si bien es cierto que no nos abastecíamos desde el punto de vista de los bienes principales que demanda el ser humano, lo menos cierto es que con un esfuercito hubiéramos podido llegar mucho más lejos de como llegamos. Pero todo eso se fue perdiendo, todo se fue perdiendo y ahora mientras las grandes fortunas a la vera del gobierno se hacen cada vez más grandes. Y lo peor de todo es que el país perdió lo más importante que tienen los países, que es su tejido institucional. En Venezuela las instituciones se acabaron. La última que quedaba la llamaban el CNE y ya tampoco hay CNE porque los rectores del CNE se encargaron de liquidarla. Pero ya tenemos a Ender Arenas con nosotros y vamos a darle a Ender Arenas la posibilidad de que nos salude primero y luego nos cuente sus cosas, que son muchas. Sí, pero hay cosas que no puedo contar. Por censura o porque... Bueno, porque... ¿Cómo está la cosa, Frank? ¿Cómo te va? Oye, yo pienso que también, viendo los acontecimientos en Venezuela, sin ser un optimista,
sino más bien un pesimista, como dicen, más o menos informado, puedo decirte que las cosas van siguiendo su curso normal y que de lo que se trata es de entender que nadie entrega los privilegios gratis. Y el gobierno más o menos los entregó gratis o intentó entregarlos gratis porque ellos no esperaban la sorpresa que se llevaron. Ellos no esperaban esa sorpresa y se la llevaron, pero mucho más allá de lo que ellos podían imaginar. Y entonces eso cambia las cosas, pero todavía queda un tiempo para que un eslabón de esa cadena se suelte y entonces ya no quede más remedio que reconocer que los militares, en este caso, tienen la piedra, tienen la llave de todo, digan que tienen las actas y que las van a poner, las van a sacar. Es lo que yo creo que Maduro en este momento es un rehén de la fuerza militar, en el sentido de que son los que tienen la prueba fáctica de que él perdió abrumadoramente. Si tienen el sobre número 1, pues, supuestamente sea el sobre que está en resguardo del Plan República. Y yo creo que en ese sentido Maduro tiene un gran problema que resolver. Primero porque yo creo que ha habido un desplazamiento en el interior de la alianza, de esa alianza en el poder, pues, ¿no? Hay un desplazamiento de Maduro hacia Diosdado y hacia Padrino López. Yo no nombro a los hermanos Rodríguez ni a Cilia Flores porque yo creo que en ese entorno también ellos han quedado desplazados, independientemente de que siguen siendo una figura importante. Pero en términos de la toma de decisiones fundamentales de vida o muerte, ellos han sido desplazados, tanto por Padrino López como por Diosdado Cabello. Bueno, porque en fin de cuentas, sin ir muy lejos, los hermanos Rodríguez, influenciados por sus asesores, impulsaron la elección del 4 de julio, para 28 de julio. Y si se quiere, ellos fueron derrotados, porque en esta elección fueron muchos los derrotados. Esta elección derrotó en principio a los que decían que la abstención era la salida política más importante que tenía el país. Esos fueron derrotados. Fueron derrotados las viejas estructuras políticas porque el éxito de María Corina en las primarias, unas primarias accidentadas con dificultades, pero en definitiva la única medida que hubo, ella la ganó y ninguno de los partidos pudo acercarse al número de votos que ella tiene. Después vino una cosa importantísima que fue, digamos, la sensatez como se asumió la inhabilitación de María Corina Machado y la posterior inhabilitación de la señora Corina Lloris y la sacada de la chistera de este caballero llamado Edmundo González Urrutia, que lo que menos tenía en sus planes era meterse en una campaña electoral y lo peor de todo, ganarla. Más allá de eso, el gobierno albergaba la idea de que ellos podían perder la elección, pero que la oposición, desorganizada como estaba, no podía garantizarse el quantum de actas electorales que son en definitiva lo que pesa. Ellos ya le habían ganado a Capriles. Yo tengo la convicción hoy de que Capriles ganó, pero no pudo demostrar que ganó porque Capriles no tenía las actas. Y después de lo que confió en eso y dijeron, bueno, si esos tipos no lo van a recoger. Y la oposición también pensó que no las iban a recoger. Si no lo hubiera empezado la oposición, no hubiera Omar Barbosa dicho lo que dijo en algunas horas de las elecciones, que apenas tenemos el 30% de las actas. Eso envalentonó al gobierno, que ya sabía que estaba perdiendo. Pero el gobierno nunca pensó que iban a tener el total de actas. No hay duda en el mundo hoy de que las actas que mostró la oposición en la página esa donde las tiene son las actas del proceso electoral. Y que el gobierno no las haya mostrado es una señal de que ellos perdieron. Y los hermanos Rodríguez juegan un rol estelar ahora. Los hermanos Rodríguez, digamos, a mí se me antoja que son los tipos que mejor manejan la política en el interior de ese grupo. Y si bien es cierto, no tienen la preeminencia que tenían antes, por eso que te he dicho de que llevaron a la votación y la perdieron,
sin duda que Padrino López, que es el custodio de las actas, que tiene en la mano, ¿de acuerdo?, la llave, pide cosas, y si yo tengo esto y demás, yo tengo que mantener a mi gente tranquila porque y quiero cosas, y quiere dinero, y quiere todo. Y Diosdado Cabello, que se opuso a las elecciones, que se opuso a todo, que dijo, no hay, aquí no se gana, ustedes no ganan ni con las buenas, ni por las buenas ni por las malas. Y obviamente su poder interno no es mucho en votos, pero sí en, digamos, en estructura política. Y eso lo tiene ahí gobernando, y él es el que empieza ahora. Ya, por ejemplo, acaba de dar un golpe de efecto con una cosa que llaman un golpe para matar a Maduro. Entonces, sí, yo creo que la cosa está repartida y Maduro ya no tiene el poder que tenía antes. Pero tanto los Rodríguez como Padrino López son muy vulnerables. Sí. Mira, aquí nos escriben que la Cámara de Representantes en Colombia acaba de reconocer al mundo como presidente. Y yo te voy a decir lo siguiente, entrando en otro tema como solemos hacer nosotros. Yo no veo cómo un país o una Cámara de Representantes puede aprobar a un presidente que no ha sido electo, que no tiene todavía la cosa. Yo lo reconozco, dice, yo hubiera preferido un argumento mucho más político, en el sentido de la Cámara de Representantes en Colombia exige en nombre de la democracia mostrar las actas. Es allí. Claro, lo que se ha venido repitiendo. Claro. Y eso son decisiones que no son vinculantes, ¿me entiendes? Porque una cosa es la Cámara de Representantes, como es el Congreso español, que no es vinculante con el gobierno de Sánchez, como esto tampoco es vinculante con el gobierno de Petro. Es decir, Petro y Sánchez seguirán insistiendo en que Maduro tiene que presentar las actas. Pero las actas no las van a presentar por lo que tú dices, porque es evidente, casi el tamaño de un templo, que ellos perdieron las elecciones. Ahora, ¿cómo se van a salir de esa suerte? Realmente no sé. Están dejando pasar el tiempo. Todavía tienen toda la arquitectura del Estado en su poder. Tienen todos los aparatos autoritarios de poder. Tienen el ejército, tienen la policía, tienen el CNE, tienen el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, tienen todo el aparato, todos los aparatos de poder autoritario lo tienen en sus manos. El problema es que no tienen una cosa importantísima. Nadie hoy en día está en capacidad de compartir las razones del gobierno. Es decir, que es un gobierno no reconocido, no por afuera, no, por los que estamos adentro. Es decir, por los venezolanos no reconocen al gobierno de Maduro, y el no reconocimiento significa, al no ser reconocido, que es ilegítimo. Y ese es el gran problema que tiene el gobierno hoy en día. ¿Cómo se sale de eso? Es casi imposible. Es casi imposible. Por eso yo creo que hay que tener paciencia y hay que realmente. La calle no puede ser una metáfora, es decir, yo creo que con todo el peligro que significa, porque ellos van a reprimir, ellos están huyendo hacia adelante y van a seguir reprimiendo, pero hay que mantener prácticamente una presencia en la calle, hay que tener una presencia cálida en la calle, porque como de pronto se enfrían las cosas y el gobierno empieza a ganar tiempo, porque empiezan a echar tierrita a los resultados electorales. Yo he oído mucho ese argumento. El temor a que la gente no haga nada. Pero yo soy de los que cree que no haciendo se hace. No estoy de acuerdo. Está sacando manifestaciones para que el gobierno pueda reprimir, para que el gobierno pueda seguir metiendo miedo. Hay que esperar el momento oportuno, porque a diferencia de otras partes, se suponía, había dos cosas. Uno, que el Consejo Nacional Electoral dijera que había ganado el mundo y el gobierno se alzaba. Esa era una posibilidad. No entregamos. Otra fue esa, justamente, que no esperaron que el CNE pudiera totalizar en esa cosa tan extraña de 4 rectores, de los cuales los 4 son, digamos, aceptaron la inmolación, y uno que es un tipo que uno no sabe de verdad qué carajo hacía en ese CNE. La verdad que no, la verdad que es un misterio, el Pino es un misterio. Y después que el tipo sale, da unas declaraciones tan extrañas que uno no logra comprender quién es ese caballero que no tiene sangre en las venas, que no es capaz de decir la verdad, que lo de tienen chantajeado porque tienen preso, le tiene un hijo. Bueno, hasta esas cosas hay que saberlas, pero no, él no ha querido decir nada, y sin duda
la mentira no se puede sostener por mucho tiempo, porque ocurre que la mentira, a pesar de que puede crear en el pueblo desesperanza, entre ellos lo que hay es una falta de credibilidad que afecta la obediencia necesaria a la hora de gobernar. Tú le vas a decir, tipo, pero es que yo soy el jefe, tú no eres jefe de nada, si tú perdiste, te dieron una paliza y entre ellos se lo dicen todos los días, Seguramente. adentro. Seguramente, Sí, seguramente. adentro es una cosa que se sabe. En público ellos dicen que se dicen ganadores, pero hay unos tipos que no han declarado. Hay una cantidad de dirigentes del partido que no han declarado. Y hay militares comprometidos con el gobierno que saben que están poniendo en riesgo todo lo que tenían, incluso algo muy importante, el dinero. Sí, obviamente. Ahora, las sanciones son, ¿cómo se llama? Las sanciones a los familiares, que es lo que se está ahora proponiendo, puede darle un poco, golpear un poco más realmente al régimen, porque una cosa es los funcionarios más importantes y otra cosa es que engloben, las sanciones engloben prácticamente a gente que tiene que ver con la familia, con gente que está ahí, que ha tenido negocios. Es decir, yo creo que las sanciones van a tener un impacto distinto al que tuvieron en la vez pasada. Porque ahora hay mucho más que perder. Mucho, Claro. mucho más que perder. Y la otra cosa, Ender, es que en el pasado, cuando reconocieron a Guaidó en un juego que a algunos le pareció bastante interesante, a mí en particular no, pero resulta que antes nadie podía decirles nada, ahora los tipos que los quieren chantajear, que los quieren obligar, les van a decir, le están diciendo, muestra las actas. Y Sí, si tú no muestras las actas, tú no eres legítimo. Es decir, así como el tiempo pudiera acortarse para su gente, también se le acorta al gobierno porque no tienen cómo de ahí en adelante decir por qué nos quedamos en el gobierno. Si tienen 5 meses, tienen 5 meses para producir las actas, no las pudieron producir. Y yo estoy convencido que si bien es cierto que la comunidad internacional no va a decidir nada en términos concretos, la verdad es que, por ejemplo, en China, para resolver un problema importantísimo, por lo menos para intentar resolver un problema interesantísimo que tiene China con Europa. Estuvo en China hablando con el jefe de los chinos, Pedro Sánchez. ¿Tú crees que en esa conversación no surgió algún tipo de conversación acerca de las elecciones en Venezuela? No, por supuesto, Y claro, no le ¿verdad? dijo Pedro Sánchez a los chinos, no ganó Maduro, y los Y chinos que están buscando, los chinos deben saberlo, los chinos deben saber que Maduro claro, pero no perdió. es lo mismo, no es lo mismo que lo sepan, que ellos lo saben, eso lo sabe todo el mundo, pero no es lo mismo una conversación de ese tipo. Viene de Pekín, recibe, obviamente no lo podía recibir con los honores que la gente quiere que lo reciban en la alfombra roja, no tenía que recibirlo como lo recibió, como un tipo que está electo, pero que está electo porque hay unas actas que circulan que son verdaderas. En algún momento, Fran, uno tiene que referirse a ese problema, porque de pronto el caso de Edmundo González en España entra en el juego de la política polarizante que hay en España. Y entonces empieza a ser manipulado la cuestión de Edmundo González Urrutia, exiliado, por el PP, por Vox, y empieza a insertarse en la polarización entre Sánchez y Feijóo, hasta el punto de que el Feijóo, una vez que, ¿cómo se llama?, que Borrell hace las declaraciones que hizo, a quien se dirige Feijóo es a Pedro Sánchez. Entonces, nos metimos en ese problema también polarizante, de una manera casi protagónica. Y la decisión del Parlamento español no es vinculante al gobierno de Sánchez. Es decir, Sánchez puede seguir como, muéstrenme las actas sin proclamar a Edmundo González como presidente, sino simplemente, bueno, tienen que mostrar las actas. Pero, sí, pero el asunto es que entrar en la polarización de la política española como en los Estados Unidos no es, digamos, no dependía de nosotros, era inevitable prácticamente. Ahora bien, pero
para que tú veas cómo desde el otro lado, la presión de Feijóo y Vox y los otros grupos del PP obligan a un PSOE que no está unido en torno a eso. Si tú ves las declaraciones de la ministra, de los Robles, y Borrell, ¿no? Entonces resulta que lo que está en juego no es casualmente la cuestión partidista, sino que lo que está en juego es justamente la democracia. Una democracia que todo el mundo vea muy amenazada y que incluso los españoles que vivieron una dictadura de muchos años, y los argentinos, y los brasileños, y los uruguayos, y los paraguayos, que vivieron dictaduras muy terribles, ven con estupor cómo se da una situación verdaderamente delicada, en el sentido de que si ellos no actúan en defensa, no porque les guste el mundo, no porque les guste Venezuela, es por sus propios intereses. Y esos intereses facilitan la política de los venezolanos si se siguen haciendo como se viene haciendo. Sin estridencia, pero trabajando donde hay que trabajar. Fíjate tú, nadie sabía que la oposición tenía, todos dudábamos de que pudiera tener los miembros de los representantes de mesa. Y los tuvieron en cerca de un 80% en los lugares medulares. Y tuvieron una metodología para recuperar toda la información que hoy se tiene. Y tuvieron esa metodología y tuvieron un lugar donde reunirse sin tener complicaciones. Es más o menos de conocimiento que el gobierno es de la idea de que todo se fraguó, toda la parte tecnológica que se iba a hacer para la cuestión de las actas, se fraguó en la Embajada de Argentina. Y por eso ellos, cuando ellos allanan el local de la oposición y no consiguen nada, los labores de inteligencia los llevan a un sitio donde están justamente los que manejaban el aparataje de María Corina Machado, que fue bueno por dos razones. Bueno, porque tuvieron un alarde tecnológico de primera, y bueno, porque fueron capaces de ocultárselo al resto de la oposición. Omar Barbosa no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, porque el que tenía que informar del Pino no le conversó nada, y la otra mujer no le cogió el teléfono, la que supuestamente era del Nuevo Tiempo. En fin, que si hay Barbosa dijo, siempre hay traidores, en este mundo siempre hay traidores. Y lo dijo porque no tenía otra cosa que decir, porque él no podía informar nada. Él incluso en las primeras horas del día siguiente, en la radio, se decía que, bueno, pero la oposición no tiene cómo pelear, porque la oposición no tiene las actas. Y eso en los programas de radio de la mañana de ese día, 29, todos decían, no tiene las actas, no las tiene. Y resulta que era que Barbosa había unas declaraciones, y uno dice, estamos recolectando las actas, pero que ellos no sabían de ese operativo. Esa oposición no sabía nada. Yo lo sé porque tengo contactos con gente que estuvo en el operativo en el Zulia, y ellos entregaron sus actas sin advertir que esas actas, una vez tomadas, iban a ser transmitidas rápidamente a un centro de totalización electoral que funcionaba según el gobierno en la Embajada de Argentina. Fíjate. Ahora, fíjate que hay una... El relato es quien ordena la realidad, ¿no? Es decir, de ahí la importancia de la cuestión discursiva, ¿no? El gobierno ha tratado de construir una realidad ficticia, ha tratado de construir, la fíjate que acaban de mostrar 400 fusiles de un supuesto complot para matar a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Maduro, bueno, a todos Miraflores. Pero todo el mundo sabe, hay rumores de que esas armas, quien se las cede al gobierno es el ELN. Esas armas no son prácticamente no las trajo Simonovi, no las trajo, imagínate tú que Maduro ha acusado a Guanipa de ser parte de ese complot ¿cómo se llama? De traer las armas. Imagínate tú. Bueno. Fíjate lo que son los relatos desesperados. Porque antiguamente, desde Chávez, la realidad venezolana fue construida con el relato chavista. El relato chavista ordenó y construyó esa sociedad en los últimos 25 años. Pero hoy no, porque Maduro no tiene esa capacidad para contar, para decir, para hablar y para construir esa realidad, porque no tiene liderazgo, no tiene el carisma y obviamente no lo puede. Y todo el gobierno está huérfano de esa capacidad enorme que tenía Chávez
de convertir las cosas, de convertir las palabras en cosas. La otra cosa que no tiene hoy el régimen es tiempo. Ellos tienen supuestamente hasta el 10 de enero. Pero fíjate que ya ellos no pueden prácticamente prolongar su tiempo, porque ya no lo controlan. Es decir, la agenda la está controlando María Corina y compañía, hasta el punto que el 28 hay una manifestación a nivel mundial. Es tan increíble el control discursivo que tiene María Corina en este asunto, que en estos días, aquí en Montreal, se estaban organizando un juego de bolos. Fíjate lo que significa, lo que es el venezolano. Están organizando un juego de bolas criollas, porque entendieron mal la consigna de María Corina: hay que echarle bolas. Entonces ellos creyeron que María Corina había dicho que había que organizar torneos de bolas criollas en todo el mundo. Aquí en Montreal se está organizando un torneo de bolas criollas. Mira tú lo que... todo es por eso digo, todo el relato construye realidades. Tú después, la propia María Corina dice: no, eso no es verdad, hay que echarle bolas porque hay que trabajar para eso. No es que vamos a organizar torneos de bolas criollas en Bruselas, en Montreal, en Ontario. No, es una cosa increíble cómo los relatos son los que construyen la realidad. Y el gobierno, afortunadamente, hoy no tiene el gran locutor con autoridad para hacer eso. No lo es Diosdado, es que si no lo es Padrino. es que aún, mira, si tuvieran a Chávez como interlocutor en este momento, tampoco lo podrían hacer, porque es que hay una realidad. El problema es que el gobierno ha tratado de agarrar la realidad, construyendo una realidad que le es cada día más esquiva, porque tú le puedes decir a un tipo: mira, ayer, porque voy a poner un ejemplo que a ti te debe gustar mucho, ayer jugó el Barcelona con el Girona. El Barcelona le metió 4 goles y el Girona 1, pero un tipo de Real Madrid, por supuesto, dice Girona 4-1, pero chicos, 4-1, y es verdad, y el tipo lo puede escribir incluso en el Mundo Deportivo, en Marca y esa cosa. Pero la realidad es que los que estaban en el estadio, que son los tipos que estaban en las mesas, los chavistas debían tener por lo menos 10 tipos por cada mesa de votación, por cada cinto, ¿ok? Y si eran 30.000 mesas, son 300.000 tipos que saben qué fue lo que pasó, porque fue es que no ganó en ninguna parte. Y los militares, que son otro grupo más o menos importante, también saben que no ganó. Entonces, tú puedes sí, por supuesto, intentar modificar la realidad, pero a la larga, lo que sale y lo que puede salir como la salida más desesperada en ese proceso de desmoronamiento es que algunos de esos militares, en vista de que la situación se está poniendo muy complicada, den un golpe y tumben a Maduro y pongan a uno de ellos. Pero eso tampoco tiene vida, porque eso la comunidad internacional no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Los demás. En contra de lo que decíamos del relato, Francisco, está que hay una prueba fáctica indudable y que es la evidencia más grande, que son las actas. Y las actas están prácticamente liquidando cualquier relato contrario a ellas. Porque es que tú tienes que decirlo. Si tú en cualquier parte, la persona más, hasta en los juegos de esos, hasta en los juegos callejeros, había evidencia, chico, evidencia tú no puedes decir que en el juego de Agiley tiene 51 si no muestras las cartas. En el juego de 21, si tú no muestras las cartas, no ganas. Así es. Porque el tipo te dice: vamos apostando. Entonces tú tienes que mostrar las cartas para poder mostrar que ganaste. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso no es una cosa que necesite de mucha inteligencia y mucho saber. Entonces el gobierno no tiene camino. El gobierno lo que está haciendo es que ellos no quieren entregar, porque además de no haber entregado a tiempo cuando le correspondía, les ha hecho perder posiciones. Primero ha liquidado el regreso de ellos en el mediano plazo. Solo tienen liquidado. Volverá, quién sabe, alguna otra opción, pero esa no volverá jamás. Y no vuelve precisamente porque el grupo que estaba gobernando, desgastado, que había perdido la noción de la realidad, pretende quedarse allí por más tiempo. Pero hay sectores internos que también pugnan por gobernar ellos, porque ellos se han dado cuenta que gobernar significa no solamente tener control del país, que es cosa, sino también es control de las riquezas. Sí. Fíjate tú que en las primeras sanciones, yo no estoy muy seguro de esto, pues esta información me la mostraron y me dijeron que ya habían ubicado fortunas y no sé qué cosa, pero
Simplemente si nos atenemos a lo que tenía, a lo que declaró el tuerto Andrade, que eran $1.000 millones, que no se los cogió todo él, pero el gobierno de Estados Unidos le dejó como 200. Y con $200 millones el tipo puede vivir feliz toda su vida. Él y su generación. Entonces, hay gente en el gobierno que quisiera que les tocara a ellos también. Claro. Sí. Y esos que quieren que les toque también son la presión de todos los días, porque son los que le dicen a Padrino López, son mentiras, tú no tienes la razón, eso, y él no los puede meter preso, no los puede maltratar, porque si los maltrata es peor. Lo que tiene contenido a la Fuerza Armada, que para que no se pronuncie, es precisamente que estos están dándole tiempo a ver cómo resuelven el problema. Para ver, sí, denos un tiempito para ver cómo arreglamos esto, pero no lo pueden arreglar, porque como te decía anteriormente, los chinos no podían haber aceptado un relato donde el gobierno mostrara las actas, aunque fueran falsas, pero no las mostraron. Y Erdogan en Turquía se mide y pierde y gana por un poco voto, y tiene que saber que él sabe que hasta los dictadores que ganan con votos saben que eso es así. Ortega eliminó todo vestigio de participación popular. Ok, perfecto, y ganó. Y la comunidad internacional sabe que ganó con trampa, sabe que ganó con represión, pero no puede hacer nada. En el caso venezolano le jugaron una mala pasada a estos muchachones que estaban distraídos. Ellos se distrajeron, nadie les dijo que tenían enfrente una operación de tal magnitud que ellos ni siquiera se la podían imaginar, que los dejaron con un niño de pecho. Subestimaron la capacidad organizativa de la oposición en este caso. La subestimaron. Porque es que resulta que esa capacidad organizativa tuvo a los partidos como elemento importante, pero no eran decisivos, no fueron decisivos. Hay regiones del país donde los partidos, donde la única fuerza que podía tener alguna beligerancia era Acción Democrática, y estaba en Dos Toletes. Claro, Dos Toletes, el tipo este que llaman habrá que hacer un programa, Francisco, en el futuro más cercano, sobre la entidad partidaria, sobre el partido. ¿Qué va a pasar ahora? Porque obviamente que a pesar del triunfo, de este triunfo, el partido sigue prácticamente exiliado internamente. Es decir, hay una fuerza que lidera, que está por encima prácticamente de la estructura partidaria y de la palabra partidaria. Eso que tú dices de Omar Barbosa, que es no hemos hecho el justo valor histórico, el justo valor político que tenemos Omar Barbosa. No lo hemos tenido. Pero eso que tú dices de Omar Barbosa es verdad, Fer. No sabía lo que estaba ocurriendo. La voz de los partidos en la plataforma unitaria prácticamente no sabía lo que estaba ocurriendo. Ahora que lo toca en desmedro de que él sirvió como un factor importante para la unidad. Una de las voces más importantes y a quien se le debe todo este éxito de acuerdos unitarios, tiene en Barbosa uno de sus principales protagonistas. Eso no lo pongo en duda. Yo cuando digo que él no estaba informado, es que efectivamente no lo informaron. Esto fue una cosa montada con la estructura del partido, pero controlada de tal manera que sorprende al gobierno. Un gobierno que se presentó a las elecciones sin los puntos rojos, sin las rifas, sin las cosas, sin las tareas, incluso abandonando centros de votación completos. Cuando la campaña comenzó en el Zulia, una persona que muy cercana, muy allegada, que está metida en la política desde hace muchos años, ella trabajó haciendo contactos directos y hacía contactos directos físicos y a nivel telefónico. Y la información que me pasaba de vez en cuando llevaba a que era muy poco la resistencia que había. Ella, que conoce cómo era todo, se daba cuenta que la resistencia en la población era mínima. E incluso la respuesta del chavismo era una respuesta como ya entregado. Y eso fue lo que ocurrió, se entregaron. Esta fue una victoria mucho más importante que la de AD en el 58 y que la de Chávez. Estuvo una cosa increíble, por lo bien montado que estuvo. Lo importante, esperar que los votos fueran y arreglarlo de las actas. Eso es una estocada que el gobierno no podrá sacarse nunca. Ningún gobierno que haya hecho eso, Arenas, ha sobrevivido, y mucho menos un gobierno que poco puede hacer ahora porque estuvo 25 años sin hacer nada. ¿Cómo podían pretender que en Venezuela la gente estuviera contenta
si los salarios de verdad no sirven para nada. Un país roto. Claro. Ese país está totalmente roto, totalmente roto. No hay manera de coserlo de nuevo. Con este gobierno no. Es decir, por eso que la transición es importante y la consolidación de la democracia es Mira, mucho más importante. y en última instancia, Arena, puede pasar algo importante, que el chavismo acepte entregar y entregando, si bien no un gobierno de coalición, por lo menos participar en la transición. Porque probablemente no sean los Diosdado, los Rodríguez, los Flores, Maduro, sino otros sectores del gobierno o de partidos que están allí a la vera de esa cosa, que les interesaría una salida diferente. Y por supuesto tendrían que tener aspectos que analizar. Ahora, el gobierno tiene por delante las elecciones, el gobierno y la oposición tienen por delante las elecciones de gobernadores de cerca de un año más o menos. ¿Qué puede pasar si las convocan ahora? Meter a la gente en un proceso electoral. No pueden tampoco, aunque lo quieran. Aunque lo quieran, no pueden meter a la gente en un proceso electoral, porque ¿quién lo va a convocar? El mismo tipo que no fue capaz de montar las actas. Sí, señor. Es decir, ¿y quién lo va a convocar? El TCJ, lo puede convocar el TCJ. Esto que dice Enrique Márquez, ¿verdad? El golpe que el gobierno le dio al voto es una cosa impresionante, chico. A la base fundamental de la vida republicana, que es el voto. Bueno, entonces tú ves, por ejemplo, cómo cuando el gobierno quisiera que Enrique Márquez se fuera, el gobierno cuando ataca a Guanipa es porque Guanipa le hace peso en Venezuela, y como le hace peso en Venezuela, quisieran que se fuera también, o lo van a hostigar, y el caso Márquez y el caso de otros dirigentes a nivel regional que se hicieron líderes en su momento, porque lo que tú no sabes es que en el resto del país hay un liderazgo que se consolidó en ese proceso eleccionario y que el gobierno no sabe dónde está. El gobierno se dedicó a perseguir a los vendedores de cambur, a los que alquilaban los carros, a los que vendían empanadas, cuando los populares eran unos tipos que surgieron en el proceso y que son los líderes de cada región, de cada comunidad, y que nadie los conoce. No puedes perseguir a todos. No los puedes perseguir a todos porque no los conoce, porque esa fue la gran habilidad que se metió mucha gente en el proceso y se convirtieron en dirigentes de ese proceso, y ahora el gobierno no los conoce. Y lo más terrible de todo es que el gobierno no tiene una idea clara de cómo están las Fuerzas Armadas en el interior, a pesar de la inteligencia cubana, que fue burlada también. La inteligencia cubana fue burlada. Ellos que se la dan, pero claro, tú llegas a Venezuela, de Cuba, en Venezuela tienes todas las mieles de lo que ellos no disfrutan, y se las echaron al hombro, compadre. Igualito. No te extraña que en cualquier momento aparezca una racia en Cuba de ese poco de dirigentes cubanos que estaban asesorando al gobierno venezolano. Es posible. Lo que pasa es que para Cuba es de vida o muerte lo que ocurre en Venezuela. Porque un cambio drástico en Venezuela puede arrastrar prácticamente a Cuba también. Los cubanos, chicos, han sobrevivido porque la cabronería de la comunidad internacional ha sido mucha. En principio de los países europeos, y después de Canadá y también de Gran Bretaña, que le han dado apoyo a los cubanos abiertos, pues, por todos lados. No hay una cosa que le guste más a un europeo o que un guerrillero, que un revolucionario, que un verde oliva, pues, ¿no? Y es que siempre yo me acuerdo que había tipos que decían que eran guerrilleros y no eran nada, y esos tipos todos tenían novia. Yo conozco una de apellido Prieto que no podía ver un guerrillero, se enamoraba enseguida. ¿Tú te acuerdas de aquel amigo tuyo que te dijo una vez caminando hacia la salida de Humanidades que él tenía todo para irse a la guerrilla? Tenía el fusil, tenía la hamaca, tenía la vianda, tenía el vianda, tenía todo. Ay, ¿qué te falta? No tengo bolas. Sí, eso, mira, él era muy amigo mío. Él llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo. Claro. Sí, llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo y profesor de la Universidad del Zulia.
Yo creo que él falleció. No diga el nombre porque no vale la pena. No, no, no. Pero es verdad, ando en ese kilómetro que había allí, vamos caminando de la ciudad universitaria hacia la calle, y él me dice que tenía el chichorro, tenía la metralleta, tenía el fusil, tenía el menaje, tenía todo. Y yo le digo, ¿y por qué no te vas? Me dice, pues no tengo bola, Francisco. Porque no era verdad. Pero claro, eran unos tipos que le gustaba la guerra. Yo te confieso que mi miedo a los zancudos me impidió, pues, en mi momento abrazar las armas para liberar a la República. Porque me dicen que en la Sierra Falconiana había muchos zancudos. Y yo no lo... Por piel muy débil, pues, muy frágil. Bueno, Sí, a ver, hablando de... nos queda muy poca cosa. Lo que nos queda fue lo del debate en las elecciones norteamericanas. Todo parece indicar que salvo a uno o dos estados bisagra con problemas, Kamala Harris se perfila como la próxima presidenta de los Estados Unidos, a lo que ocurra alguna cosa Oye, no conectada. ¿cómo se le volteó la cosa realmente a Trump? Porque políticamente nada está definitivamente consolidado hasta que no se consolida. Pero fíjate, Trump tenía 70% después del debate con John Biden. Ganaba las elecciones fácil. Y en un mes, 2 meses, se le volteó totalmente la cuestión hasta el punto de que hoy Harry está delante en las encuestas por poco, pero está al frente de las encuestas. Pero Ayer tiene, tuvo que inventar Trump otro atentado. bueno, a la policía, algunos analistas dicen